El marcapáginas. Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Mario Sachs. Hola, Mario. Hola, buenas tardes. Mario, con un libro, Una piedrecita blanca, el título habla del significado del libro. ¿Qué es y qué significa esta piedrecita blanca? Bien, es una cita tomada, el título está tomado de una frase del Apocalipsis que dice que a cada persona le será entregada una piedrecita blanca con un nombre escrito, que quien la reciba sabrá lo que ahí está escrito, sabrá supuestamente algo secreto. Así que ese para mí fue el punto de partida de una especie de biografía novelada de Juan, el supuesto autor del libro, que es el propietario, cuando empieza el libro, de esa piedrecita que estuvo en otras manos antes. Es decir, como si la piedrecita fuera el testigo mudo, pero pensante, de los primeros tiempos del cristianismo. Y lo que yo intentaba, dado que no existe ninguna novela sobre ese personaje, es reconstruir un poco cómo podía haber sido su vida alrededor del año 90, 95 de nuestra era. ¿Y cómo es ese Juan, autor del Apocalipsis, que recreas en...? En primer lugar, hay que decir que el Apocalipsis es el libro más tremendo de la historia de la cultura teológica de Occidente, porque fue empleado por torturadores y es empleado hoy todavía por cristianos extremistas para acomodarlo a sus propias profecías apocalípticas. Y luego también que es un libro de un género. El Apocalipsis es un género de literatura intertestamentaria que tiene esa característica, por un lado, de revelar cosas ocultas y por otro lado de proyectar en el tiempo cosas que aparentemente van a suceder. Y yo creo que vivimos en muchos sentidos tiempos apocalípticos, o la guerra contra el ISIS o contra el Daesh es en cierto modo una guerra entre los hijos de la sombra y los hijos de la oscuridad. Basta pensar que tienen banderas negras y que van de negro pues, sus soldados, ¿no? Y eso es algo que cíclicamente pues se enfrenta a esta civilización, que es una especie de guerra ideológica primera entre el bien y el mal, pero nunca se había visto de cerca el entorno de ese personaje que escribe ese libro, que tiene 22 capítulos y que es poderosísimo en su significado. Digamos que a través de la novela intento humanizar la época y humanizarlo a él. ¿Y este Juan que recreas en la novela, es un judío o un cristiano? Bueno, ese es el tema. Es probablemente un judío, pero del norte de Israel, de lo que se llama la Decápolis, entonces, que eran ciudades de cultura helenística y habla griego. De hecho, el griego está también entre los papiros que se encontraron en los manuscritos del Mar Muerto, es decir, que era contemporáneo del arameo y del hebreo, por influencia helenística previa, ¿no? Y como el Apocalipsis está escrito en griego, y si él es realmente el autor, cosa que todavía no sabemos con exactitud, pues sería alguien allegado a ambas culturas, a la cultura judía por nacimiento y a la cultura helenística por influencia del ambiente y de la época. Hablabas hace unos... Perdón, sí. Y luego, la primera generación de cristianos son todos judíos, obviamente. O sea, cristianos que vinieran de otros ambientes todavía. Eso sucederá después de San Pablo. Hablabas hace unos segundos de algunas de tus motivaciones para escribir Una piedrecita blanca, esos tiempos convulsos, casi apocalípticos que estamos experimentando o sufriendo. Pero ¿por qué un experto en mística judía, en Kabbalah, se adentra en estos primeros años del cristianismo? Porque yo creo que son fundamentales para ver cómo la parte críptica de este libro, del Apocalipsis, es una mezcla muy ponderada de constantes numéricas que aparecen en el Antiguo Testamento y que se van a proyectar sobre el Nuevo. Además, por supuesto, del hecho de que es
el naciente cristianismo es realmente apasionante como fenómeno sociológico. Yo no creo haberme alejado de nada de lo, digamos, de lo que se suponía pensaba la gente de la época, pero al situarlo en un momento preciso bajo el reino del emperador Domiciano, que expulsa a filósofos y a maestros cristianos de Roma, muchos de los cuales van a parar a las islas, en este caso la isla de Patmos, nos encontramos con un caldo de cultivo de todo, de lo que era ese mundo, ¿no? Que es un mundo realmente apasionante. Y luego, ahora que tenemos internet, obviamente me dediqué, antes de escribir la novela, a explorar, a ver si existía alguna novela sobre ese personaje, y no existe ninguna, así que ese fue el motivo por el cual la escribí yo. Uh-huh. Dices que has explorado en internet, pero leyendo el libro se nota tu pozo de estudioso de la Biblia, de la antropología, historia y la historia de Oriente Próximo, además de, por supuestísimo, tus conocimientos de Kabbalah y mística judía. ¿Ha sido muy ardua la tarea de escribir Una piedrecita blanca? Muy. Yo te diría incluso que es el libro que más esfuerzo me ha costado y el que más veces he tenido que leer, acortar, pulir y controlar, ¿no? Porque hacia el final el texto verdadero del Apocalipsis se va introduciendo en lo que escribe, en los pergaminos que está escribiendo, que supuestamente es el mismo Apocalipsis, y por lo tanto había que hacer una especie de soldado de collage, ¿no?, entre el texto clásico y lo que estaba pasando afuera, y eso fue un trabajo muy delicado. Por otro lado, también los personajes me interesaban muchísimo, ¿no? Realmente, ¿quiénes eran los primeros cristianos? ¿Cómo se cristianizaban? Y hay una relación de amistad. Alguien el otro día en la presentación de Madrid me hizo notar que lo más interesante del libro también es las alianzas y amistades que se forjan en la isla durante la estadía de Juan. Eso yo creo que es muy importante también, porque como había una persecución abierta y explícita, todos son, en cierto modo, los que están en la isla, los personajes centrales, refugiados, contra un fondo de campesinos, marineros y gente que los van a ayudar. Así que ese cuadro, esa especie de fresco de la gente que vivía en la época podría ser un fresco de cualquier lugar hoy, ¿no? Es decir, combatientes de un lado, espías de otro, la omnipresencia de un imperio, en ese momento el Imperio Romano, como si dijéramos la policía de la época, ¿no? Me parecía muy actual el tema del análisis apocalíptico del fin del mundo, etcétera. Uh-huh. Hablabas de esa presentación que anunciamos aquí en Radio Sefarad, en Casa del Lector. ¿Cómo fue el encuentro con los lectores? Bueno, tengo que decir que no fue muy bien porque hubo mal tiempo. Llovió mucho, hacía frío de golpe y mucha gente no vino. Pero para mi gusto estuvo bien igualmente y no descarto que hagamos alguna otra en la Casa Sefarad o en algún lado en que estén interesados en el tema. Seguro que si hubo un debate interesante, te plantearon otras cuestiones aparte de la que nos has hablado, de esas alianzas que se forjaron. Bueno, me preguntaron por qué los capítulos son breves, por qué los capítulos tienen 1.5 páginas, y yo expliqué que eso es algo que solo la sabiduría de los años me ha dado, profesional, en el sentido en que al lector le va muy bien que los capítulos sean breves, porque entre capítulo y capítulo tú puedes cambiar el espacio y el tiempo sin que sea traumático, mientras que si lo haces en el mismo capítulo el lector se confunde. Uh-huh. Digamos que está hecho para que el lector tenga una visión mucho más light, más ligera de la lectura, que no del entendimiento de lo que está pasando, porque pasan cosas muy graves, ¿no? ¿Desde el principio decidiste que la piedrecita blanca sería la narradora? ¿O? Sí, eso fue realmente un gran alivio, ¿no? Porque como eso ya es un texto del mismo Apocalipsis que habla de esa piedrecita, y esa piedrecita es como una especie de talismán que indica que había una transmisión secreta de algo entre los primeros cristianos. Yo creo que la piedrecita, que es un ágata normal, unos guijarros de río,
probablemente las orillas del Mar Muerto, pues tenga la memoria del tiempo, ¿no? O sea una especie de memoria absoluta. Y por otro lado también ecuánime, como son las piedras. Mario, ¿qué nombre crees que aparecerá en tu piedrecita blanca? Ah, ¿en la mía? Sí. No. Yo creo que aparecerá un emoticón. Algo así, un signo que tendré que descifrar. Pero después de haberla escrito y con los años, realmente me di cuenta de que estaba ahí desde el principio, en los archivos, digamos, en la nube, para que yo lo bajara, ¿no? Porque es muy tiránico el tema, ¿no? Para que yo le dediqué 3 años a ese libro, por lo menos, ¿no? Más las correcciones posteriores. Me costó mucho la reconstrucción de la época, estudios de cómo era la navegación entonces entre Alejandría y Roma, el tráfico de antigüedades, que es uno de los temas centrales del libro, que ya existía, una crucifixión, cuál es el significado de la crucifixión, que se da ahí, que es la de las tantas víctimas del Imperio Romano, y luego también cómo eran las personas que se acercaban a esa nueva fe, ¿no? Generalmente muy ingenuos, muy necesitados de algo trascendente. No sé si te parecerá contradictorio, pero el libro es lo menos cercano a un libro apocalíptico, ¿no? Porque también nos habla de promesas, ¿no? Perdona, está mi perra apocalíptica. Decía que el libro también nos promete cosas. El tema de humanizar al personaje, yo creo que es lo que le da su vitalidad al libro. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más, Mario, para acercar una piedrecita blanca a nuestros oyentes? Te agradezco muchísimo y espero que me surjan nuevos amigos interesados en el tema. Por supuesto que sí. Además, hay que decir que por la compra del libro, Mario, se dona una cantidad a una obra muy interesante. Sí, una especie de ONG que se ocupa de animales maltratados, y yo creo que me siento orgulloso de colaborar con ese trabajo. Quizá por eso tu perro ha ladrado, para llamar mi atención sobre eso. Sí, bueno, parece bien la asociación. Muy bien. Bueno, pues le recomendamos la lectura de Una piedrecita blanca. Es Juan, el discípulo amado, humanizado por Mario Sachs. Muchas gracias, Mario. A ti, Raquel, hasta pronto.